Es un medio de comunicación que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados en su programación reflejan la opinión de quienes la emiten y no de quien las difunde. Una incansable luchadora es María Rubí. Su condición fue obstáculo para ser aceptada por las organizaciones, pero no para formar su propia empresa. En 6 años de trayectoria, ha impartido más de 500 conferencias sobre diversos temas de inclusión laboral. A sus 29 años, ha sido premiada con diversos galardones como el Premio Estatal de la Juventud, Mujer Sonorense de 100, entre otras distinciones. Con fuerza de voluntad, superó sus limitaciones y busca transmitir este mensaje. La vida es como una naranja. Nadie puede saber qué tanto jugo tiene si no la pelas. Con amor a la vida, ha logrado la inclusión de numerosas personas con discapacidad en pequeñas y medianas empresas. María Rubí Carrillo, un ejemplo a seguir. Le doy la gloria a Dios por ser sonorense y pues porque me permite crear conocimiento para un mundo incluyente. Hola, les habla su servidora María Rubí Carrillo Brazo. Soy licenciada en Psicología Industrial por UNIDEP, con maestría en Educación también por UNIDEP y diversos diplomados en diversas instituciones, diplomados como Tanatología, Inteligencia Emocional, Sexualidad en la Discapacidad y Educación Especial, así como Inclusión Educativa e Inclusión Laboral y Recursos Humanos. Y actualmente me encuentro estudiando en la Universidad Vizcaya de las Américas en segundo cuatrimestre de la licenciatura en Psicología, pero ahora con enfoque clínico. Bueno, lo que antes era clínico ahora se llama Psicología en Salud. Y una parte muy importante de la salud y de la salud mental de todas las personas es el aspecto también, el aspecto sexual. Yo les hice hace tiempo a mis seguidores y amigos de mi red social una petición que me dijeran las temáticas de sexualidad que quisieran saber con enfoque a sexualidad en la discapacidad. ¿Por qué? Porque hoy en día, a pleno siglo XXI, 2021, me encuentro con que pues hay mucha desinformación todavía sobre el tema, aunque cada vez más padres se interesan por documentarse en este área para que sus hijos tengan una vida sana y plena, sus hijos con discapacidad tengan una vida sana y plena, así como las mismas personas con discapacidad se interesan por estas temáticas, pues todavía para tener una vida sexual sana hay que educar en esta área, y para educar hay que preguntar cuáles son las dudas y hay que dejar que la persona pregunte, que la persona conozca, para que este tema realmente vaya quitando ciertos tabús que hay. Entonces salieron de ahí, de estas preguntas que me dejaron las personas que me siguen, estos temas que voy a estar abordando. Hoy toca el turno a cómo hablar de sexualidad con mi hijo, que es persona con síndrome de Down. ¿Por qué empecé con este tema? Porque fueron muchos los papás que me escribieron preguntándome cómo comenzar a hablar con los hijos sobre sexualidad, a partir de qué edades y con qué se empieza. Y bueno, pues
yo dije, voy a empezar con estas preguntas y ya después iré respondiendo las preguntas más concretas que me han hecho las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque si respondo primero a los padres, dependiendo cada tipo de discapacidad, después ya es más fácil que estos puedan informar a sus hijos de una manera más saludable y que vaya habiendo menos dudas y más apertura, más en confianza. Cuando yo era niña, me hubiese gustado que mis padres me hablaran de todo este tipo de temática. No fue así porque yo tengo 33 años y en aquel momento, se enfocaba más a un modelo médico rehabilitatorio que consistía en rehabilitar al niño en la parte pues médica, quirúrgica y pues no se le daba tanto énfasis a esto, pero pues nunca es tarde. Vamos a tratar de brindar un poquito de lo que sabemos a las nuevas generaciones, ¿no? Y empecemos sin más preámbulos en ¿qué es sexualidad? La sexualidad está implícita en nuestra vida diaria, en cómo actuamos, cómo nos relacionamos, en nuestro propio cuerpo, está implícita en incluso cómo nos ponemos a salvo, en la seguridad, en la salud, está implícita en muchas cosas. Y la manera más fácil de educar a la persona con discapacidad referente a esos temas empieza desde que somos bebés. ¿Por qué? Porque el niño se va descubriendo por el tacto, o sea, por la masturbación desde que es bebé. Desde los 3 años o antes empieza el niño a tocar. Y generalmente tengo muchas personas que me han hecho la pregunta, ¿es malo que se toque? No es malo. ¿Por qué? Porque se está descubriendo sensaciones, está descubriendo las partes de su cuerpo. Ok, pero de chiquito empiezas a enseñarle que cuando lo bañas, él puede tocarse. Y bueno, igual, cuando tú, a medida que la persona con síndrome de Down nos toca en este tema, hablar de específicamente síndrome de Down, se está descubriendo. Tú le vas a ir enseñando qué es lo público y qué es lo privado. Y bueno, por eso es tan importante que no veamos la sexualidad como un tabú, sino que, bueno, empecemos a hablar de la sexualidad desde nuestra propia higiene, es decir, cómo te bañas, cómo te cambias, sabes que lo haces en privado. Igual la sexualidad, no está mal la masturbación, no. Lo que puede entorpecer esto y verse de una manera insana es que haga una conducta adecuada en un escenario inadecuado, como puede ser la masturbación en público. Entonces, de lo que nosotros enseñemos al niño desde pequeño, estamos poniendo las primeras tablas para lo que será facilitarnos el abordaje de más grandes. Entonces, por eso hay que empezarnos a relacionar todos en general con nuestro propio cuerpo y cómo se llaman esos nombres en realidad. No nada de que tus cosas o el pajarito, no.
el pene, la vagina, así como son los nombres, sin miedo. Y eso le va a dar al niño una adecuada visión de cómo son las cosas y ver esto con naturalidad. Me voy a ir por pasos. En el siguiente paso les estaré explicando cada edad y qué se le debe ir enseñando. Ok, ahora vamos a abordar el cómo empezar. Primero, punto número 1, es muy importante que veamos qué tanto se conoce nuestro hijo, hija y también, bueno, familiar, qué tanto conoce las partes de su cuerpo. Podemos empezar con partes que no son específicamente genitales, o sea, nariz, boca, pestañas. ¿Por qué? Porque tenemos, o sea, que vean esto como cualquier otra parte del cuerpo. Entonces, pero le vamos a decir, Lupita, ¿quién puede tocar tus ojos? Y ya, que te diga Lupita. No, pues, yo. ¿Y quién puede tocar tu nariz? Yo, la maestra, no sé. Empieza. ¿Y dónde está la nariz? ¿Dónde está el ojo? ¿Dónde está la boca? Y empiezas, ¿no? Hasta que se localice todo su cuerpo. Y haces hincapié en que, por ejemplo, los senos de Lupita, la vagina de Lupita y todas sus partes íntimas, nadie las puede tocar más que Lupita, pero con los nombres adecuados. ¿Por qué? Porque eso hace que la persona, el niño, adolescente, joven con discapacidad, se conozca y que tenga los nombres reales de cada parte del cuerpo y que pueda estar alerta si alguien quiere tener con él una conducta inadecuada, es decir, puede ponerlo a salvo de un abuso sexual o cosas así. Ahora, bien, hay que tomar en cuenta que hay cosas consensuadas y cosas que no. O sea, hay cosas que ellos desean así como tú a los 15 te pusiste de novio o de novia, igualito les va a pasar. Pero nosotros, padres y maestros, tenemos que hablarle acorde a las edades y decirle, bueno, ok, a los 15 tú ya puedes relacionarte. Si ese como papá, como mamá, es tu idea de darle la oportunidad de que experimente un noviazgo, ok, sí, pero los novios se llevan así, van al cine, van a la nieve, no sé, y, o sea, decirle que sí, que no le estás permitiendo. Por ejemplo, en mi tiempo, yo recuerdo que mi madre, tanto a mí como a mi hermana, nos decía, ¿saben qué, chicas? Si ustedes tienen relaciones sexuales a temprana edad, pero eso ya fue cuando nosotros teníamos como unos 18, me acuerdo yo, más o menos, pues se les van a truncar los estudios, porque pueden salir embarazadas, y preferentemente eso tiene que ser a una edad ya más grande, porque entre más maduras estén usted mejor, y los valores, ¿no?, de la familia que ella nos inculcaba. Ok, aquí también, porque antes de que tengan una discapacidad o lo que sea, son personas. Dile a tu hijo, a tu hija, ¿qué esperas? Dile qué esperas de su noviazgo, qué esperas de la amistad,
con su amiga, con su amigo. Explícale la diferencia entre un noviazgo y una amistad. ¿Y a qué edad tú consideras que pudiera tener novia o novio? Bien, porque una de las cosas que la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad abarca en su artículo 23 es que las personas con discapacidad tenemos derecho a ser informados de nuestra adecuada salud sexual y reproductiva. Y también dice que bien, o sea, tenemos derecho a experimentar todo lo que experimenta a cualquier otra persona en el intervalo de su vida sexual y afectiva, pero protegiendo nuestra integridad. Ok, entonces dependiendo de la edad que tenga el niño, la niña o el adolescente, le vas a hablar de esto. Iré mencionando cada una de las etapas de qué le debemos hablar a la persona con síndrome de Down, en este caso, y cómo. De los 2 a los 9 años vamos a hablar de diferencias entre niño y niña, la masturbación, cómo nacen los niños, cómo ponerse a salvo de contactos incorrectos, orientación sexual y bueno, dependiendo también de la edad cronológica del niño, la joven, del niño, el joven o la joven, es como le vamos a hablar. Por ejemplo, si entiende mejor con imágenes, pues vamos a ponerle imágenes. Si entiende mejor, si tú se lo explicas hablado, pues le vas a tratar de explicar de acorde a cómo él pueda comprender y acorde. Por ejemplo, puedes tener un niño o una niña que tiene 8 años, pero en realidad su edad mental es de 6. Entonces le vas a explicar acorde a su edad mental. Y también es muy, muy importante que lo dejes que pregunte. O sea, que las cosas sean que él pregunte y ya, tú respondes a medida de que se quede él sin ninguna duda, pero que no vayas a darle tampoco más de lo que él está preguntando. Es bien, bien importante que hablemos con ellos sobre cómo nacen los niños, y el punto clave aquí es, bueno, ¿cómo crees tú que nace? Y ya, él te contesta. Bueno, mira, ahora explícale de una manera fácil el punto biológico acorde a su edad. Hay niños con los que me funciona de que mamá, papá tiene una semillita, de ahí se forma el niño, pero el niño va creciendo. Eso se lo explico a los niños de 4 años, por ejemplo. Tienes que ver qué te está preguntando, qué edad tiene tu hijo, y claro, le vas a hablar también, cuando sea el cuerpo, le vas a hablar los nombres reales, pero cuando no estamos hablando del cuerpo, pues no te preocupes todavía por decirle es que el óvulo y espermatozoide, porque se va a quedar así como que ¿qué? O sea, también hay que situarnos en la edad del niño y en que la comprensión tiene que ser fácil, clara y precisa de lo que te está preguntando. Y bueno, es muy importante que cuando el niño acuda a la masturbación, no le digas, niño cochino, déjese ahí. No, sino que le digas, mira, este lugar es para
tu cuarto es para cosas privadas, el baño, que le enseñes dónde sí. Y que le enseñes el significado de lo privado y de lo público. Cuando vamos a una fiesta es público. Cuando tú quieres masturbarte es privado. Entonces eso es para ti, solo para ti. Nadie puede tocarte. Y si tú dejas que el niño se abra en esas cuestiones, de que te tenga confianza, de que tengan este tipo de pláticas, puedes prevenirse, puedes saber incluso si el chico está siendo inducido por alguien o tocado por alguien, porque así es como sale. Oye, es que fulanito, esto, aquello. ¿Por qué? Porque tú le das esa apertura y puedes saber si puede estar en riesgo o no. De los 10 a los 15 tenemos que ya al niño o niña, que en este caso ya entramos en una edad que ya es el joven también, se le van a presentar los derrames nocturnos o micciones nocturnas, otros los conocen como sueños mojados. También les tenemos que ya hablar a nuestras hijas o familiares con discapacidad sobre la menstruación, sobre los sentimientos, la atracción que puede sentir hacia otra persona, sobre las emociones, la orientación sexual. Bueno, y el tema de la orientación sexual es todo un tema porque, vaya, es muy diverso. Entonces, si alguien no sabe cómo orientar en cuanto a la orientación sexual, porque es la edad donde puede haber más confusiones, sobre todo en las personas con discapacidad, porque comúnmente no se nos permite expresarnos, ni siquiera las personas que no tienen discapacidad. O sea, entonces se da más el tabú en las personas que tenemos discapacidad. Si en cuanto a la orientación sexual surge alguna cuestión que como padres no pueden abordar, pues pueden acudir a nosotros, los terapeutas. Ambas, ya al final del video dejaré mis datos por si quieren comentar algo concerniente a eso. También, aparte de la orientación sexual, tenemos la elaboración de las relaciones con otras personas, ya sea de pareja, amistades o con los grupos de afinidad que ellos se encuentran. O sea, que tú dices otras personas con síndrome de Down, otras personas que no necesariamente tienen síndrome de Down, pero que mi hija, mi hijo se identifica, que vienen siendo los pares, cómo elaborarlas y cómo mantenerlas y cómo saber, este es tu amigo, este es tu amiga y este es el chico, la chica que te gusta. Cómo enseñarlos a diferenciar entre una cosa y otra. A los 16 años vamos a abordar las responsabilidades de la paternidad, pero aparte de las diferencias entre sexo y amor. ¿Puede existir el sexo? Sí, pero no necesariamente va a existir el amor, o viceversa, puede existir amor y no necesariamente va a existir el sexo, o las dos cosas juntas. Es bien importante que enseñemos a diferenciar lo que es el amor de lo que es el placer. O sea, porque a veces cuando estamos en esa edad de que las hormonas y que las traemos locas o todo lo que da, pues sí, es como cuando vamos a Disneylandia, ¿no? Que te subes a los juegos y como que de repente quieres vivir ahí. Bueno, lo mismo pasa con la sexualidad. Empiezas y quieres vivírtela, pero hay que enseñarles que eso no es el amor también. O sea, que eso es el placer, sí, y que puede estar conjunto con el amor, pero que no siempre. Porque luego, como decía mi mamá en mis tiempos, le rompes el corazoncito y también uno como papá sufre.
Entonces, pues, hay que enseñarles a diferenciar todo eso. También la maternidad y la paternidad, la responsabilidad de lo que las relaciones sexuales implican. También hay que enseñarles los métodos anticonceptivos. Hay que ir con un ginecólogo, ginecóloga, el urólogo para nuestros chicos. ¿Por qué? Porque él dice que nos va a decir específicamente qué método es el que sirve más. Y es que me van a decir, ay no, es que se dice que no pueden tener hijos. Es más baja la posibilidad, pero sí pueden. Y bueno, también hay que enseñarles qué pasa cuando alguien los toca de manera inadecuada, qué se puede hacer o cómo ellos pueden denunciar, ¿ok? Para que no estén siendo víctimas de un abuso y que no se sepa. O también puede pasar lo contrario, por ejemplo, que ellos piensen que es una conducta inadecuada y no lo es. Es por eso que tenemos que orientarlos bien en qué es una conducta abusiva y cuál no lo es, para que no se preste a malos entendidos, y también para que ellos sepan que tienen el derecho y también ellos pueden decidir qué les gusta y qué no, qué permiten y qué no. Pero eso es tarea de los padres, es tarea de los padres y es tarea de los educadores, de los psicólogos, el que los preparemos en esta área y que tengamos el material disponible para apoyarles y formarlos en esta área. Ahora, la responsabilidad de la paternidad y la maternidad es aquí bien importante, porque ya hablamos de derechos, yupi, pero ahora la responsabilidad es porque me ha tocado que alumnos míos me dicen, es que qué bonito ser mamá y ser papá, sí, pero a ver, ¿hasta qué punto la condición, ya sea motriz, ceguera, sordera, discapacidad intelectual, te permite desenvolverte como papá o como mamá? Por ejemplo, es un ejemplo, no quiero decir que sea un patrón así. Yo considero que aquí su servidora es 60% independiente. El otro 40% necesito que un asistente me ayude, o mi mamá o mi papá. Si a duras penas puedo conmigo. A ver, ¿voy a poder yo sola afrontar la maternidad? No, la verdad. Bueno, ahora bien, cognitivamente, yéndonos a las personas con síndrome de Down, que también están, cada caso es un mundo. Cada caso es un mundo, cada caso es distinto. Ahora bien, si nos ponemos en trabajan o no trabajan, cuál es su grado de complejidad en el cuadro que tienen, todo eso se tiene que ver desde que empieza la persona a ser informada de su sexualidad, preferentemente desde los 10 años. Explíquenle a la niña, al niño, todo lo que implica una paternidad y una maternidad, para que no sea difícil cuando llegan a la edad adulta o cuando llegan a una edad sexualmente activa, saber distinguir si pueden afrontar la maternidad y la paternidad. Porque yo, como educadora, como máster en educación, tengo que decir cuáles son los derechos, sí, bien suave, pero también cuáles son las responsabilidades. ¿Puede la persona hacerse cargo de un niño? Habrá casos en los que sí, habrá casos en los que no. Yo no puedo decidir. Pero, por ejemplo, yo
a mí, no me gustaría que mis papás se hicieran cargo de mi hijo, porque el hijo es mío, o sea, y de mi pareja. No me gustaría que yo trajera un hijo y que otros se terminaran haciendo cargo porque yo no puedo. Entonces hay que concientizar de que conlleva una paternidad y una maternidad, porque también me ha tocado ver niños que desde niños se les quita ese derecho a ser niños porque sus papás tienen una discapacidad intelectual muy severa y tienen que andar los niños cuidando a los adultos. Y bueno, o sea, me ha tocado ver de todo, gracias a Dios, en mi profesión, pero para que se dé otro caso, los papás tenemos que ver mucho con la formación de decirle, mira, puedes entrarle a esto, pero a esto, pues, yo veo que falta esto y esto y esto. Y la persona con discapacidad, aunque sea intelectual, puede ser realista. Entonces, sí, yo veo que aquí hay que hacer una mancuerna muy buena entre psicólogo, maestro y padres de familia para llevar esta realidad a la persona con discapacidad, porque no necesariamente la sexualidad tiene que ser sinónimo de paternidad o maternidad. Puedes ejercer una sexualidad muy rica, muy placentera, sin necesidad de un embarazo, por ejemplo. Pero ya es cada quien, ¿no? Es necesario, por último, examinar previamente los materiales de los cuales vamos a disponer para explicarle al niño, joven, adolescente con síndrome de Down el tema de la sexualidad. Es necesario que los examinemos primero, porque si no, a él puede que no le quede, a él o ella puede que no le queden claras las cosas. O sea, debemos examinarlos a ver si es el material adecuado, ya sea presentaciones PowerPoint, muñecos con los cuales, por ejemplo, se puede identificar las partes del cuerpo y los nombres reales. También, por ejemplo, hay videos animados que te pueden ayudar a explicarle acorde a la edad al niño o la niña joven sobre el tema de la sexualidad y que te pueda comprender mejor. También tiene que ver si tiene una discapacidad intelectual muy acentuada. Bueno, podemos ver con qué tipo de material él se identifica mejor. Y es bien importante que no solo hablemos de sexualidad, sino del acto en sí, sino de emociones, de sentimientos, de pensamientos, de expresión. Y bueno, por ejemplo, yo he tenido papás que me dicen, Rubí, yo no me animo a dejar que mi hijo tenga novio o novia, pero podemos pensar por un momento, ¿qué hubiera sido de ti si no hubieras experimentado esa parte? Hay grupos incluso de padres que se organizan, por ejemplo, así, que se conozcan tu hijo, mi hija, ¿no? Pero son un chorro. Entonces, entre ellos mismos conviven como dos personas normales. Vamos a tomar un café, vamos a platicar, vamos a hacer algún deporte que a los dos nos guste y conviven. Bueno, y a los dos se les explica, por ejemplo, la parte del noviazgo, todo esto. Y bueno, ya que se conocen, toda la onda, y si ellos deciden tener un noviazgo, lo tienen, los padres se ponen de acuerdo entre yo lo traigo, tú lo llevas. Y bueno, así pueden estar incluso más tranquilos de que, ay, es que no me lo van a agandallar, y es que no va a ser o sea, que tenga más callo que él, o que sea ventajoso o ventajosa. Y bueno, eso sirve,
punto número 1 para que los papás estén tranquilos. Y también otra, los vibradores y vaginas artificiales también sirven. ¿Por qué? Porque a los 18, 20, 30 tienen las necesidades que tú tuviste. Bueno, y si no los vas a dejar interactuar o todavía no te abres, no te sientes preparado para que viva esto en vivo y en directo, puedes conducirlo a que viva todas estas experiencias de una manera que tú te vayas sintiendo más seguro, porque lo está viviendo en casa, pero no le quites esa experiencia de una manera u otra de experimentar su sexualidad, ya sea con un estimulador como estos o bien que lo viva en vivo y en directo, porque la sexualidad es una parte fundamental también de la persona con discapacidad, pero todo tiene que ser acorde a su edad cronológica, a su contexto, a su capacidad sobre todo. Bien, porque ya no se ve tanto el modelo rehabilitatorio, sino más bien cuáles son las capacidades de tu hijo y vamos a ver cómo potencializarlas. Bueno, espero que este material les haya servido. Está un poco largo, pero me gustaría que me dijeran si es útil o no. Y bueno, si hay alguna duda con respecto a los padres de personas con discapacidad que me hicieron llegar, pues que querían este tipo de material. Dios los bendiga y nos vemos a la próxima.